Hola amigos de Civilización y Cristiandad. Hoy traemos dentro de nuestro serial de Civilización y Cristiandad un tema que sin duda va a ser de interés. Es un tema que es el tema de las religiones en el mundo. Es un tema que suscita en algún momento controversia, sobre todo dentro del ámbito católico, ya que para los católicos queda claro que la única fe es la de Cristo y la única iglesia es la católica. Y eso que suena duro, incluso estridente en la actualidad, pues queda todavía más estridente cuando dentro de las esferas de ámbitos eclesiales se plantea que sea más allá de la propia religión. Y esto nos lo explica hoy Fray Nelson Medina con una claridad meridiana, y queremos aprovechar esta enseñanza que Fray Nelson Medina nos hace para entender que dentro de la aceptación y de la comprensión y del diálogo que cualquier cristiano tiene que tener dentro de un crecimiento espiritual y maduro en su fe y en la lectura del Evangelio, tiene, sin embargo, que mantener enraizadas su fe en la Iglesia que Cristo fundó. Pero como el tema es de tornillería fina, es decir, de relojería, les dejamos con el Fray Nelson Medina, que nos lo va a explicar muy bien y muy claro. Gracias, como siempre, por estar ahí, siguiendo Civilización y Cristiandad, para construir una civilización que, basada en los valores del Evangelio y del bien común, consigamos que nuestro mundo sea cada día un poco mejor en el tiempo que estamos en él. Civilización y Cristiandad da paso a Fray Nelson Medina en este tema tan apasionante como las religiones en el mundo. La pregunta de Diego Alonso es sumamente oportuna. Creo que hay bastante confusión en este tema. Podemos decir que se dan como dos extremos. Según un extremo, todas las religiones son equivalentes. Todas las religiones son equivalentes. Ese es un extremo. El otro extremo es lo que no sea católico es error o pecado. Estos son los dos grandes extremos que suelen darse con respecto a la religión, y por supuesto hay una oposición total entre esos dos extremos. Lo que la Iglesia enseña, por ejemplo en el catecismo, y lo que la Iglesia enseña, por ejemplo en una declaración muy importante que se llama Dominus Iesus, es distinto, es decir, no se queda en ninguno de estos dos extremos. Yo creo que vale la pena conocerlo. Yo voy a referirme sobre todo a esa declaración, y aquí escribo su nombre. Dominus Iesus quiere decir el Señor Jesús, por supuesto. Este es un documento que produjo la Congregación para la Doctrina de la Fe y que yo creo que nos trae una tremenda claridad sobre todos estos temas, precisamente para evitar esos extremos. Este documento es del 6 de agosto del año 2000. En aquella época era director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, que después, unos 5 años después, llegó a ser el Papa Benedicto. Estuvo ejerciendo el ministerio de Pedro, el ministerio en el papado, desde el 2005 hasta 8 años después, hasta el 2013. Bueno, ¿qué encontramos en este documento tan importante y por qué lo citamos? Básicamente de lo que se trata es de evitar los dos extremos que hemos dicho.
no se debe decir que todas las religiones son iguales o que da lo mismo una religión que otra. Tampoco se debe decir que toda la verdad la tenemos nosotros y que nadie más la conoce. Ninguno de los dos extremos. Entonces, en los primeros párrafos de Dominus Iesus ya nos encontramos con esta frase. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones, o sea, distintas de nosotros, nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y las doctrinas, que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Ese es un texto muy importante. Ese texto nos está haciendo ver que nosotros, por una parte, mantenemos una claridad y una certeza en lo que creemos, pero, por otra parte, sabemos que hay semillas de verdad que se encuentran en otros lugares. Hay destellos, esas son las palabras que se utilizan. Hay destellos, hay semillas de verdad que pueden encontrarse en todo tipo de personas, incluyendo, por supuesto, personas que no son creyentes. También en esas personas se pueden dar luces de humanidad, luces de claridad. Esta frase que yo acabo de leer y que se encuentra en Dominus Iesus proviene desde el Concilio Vaticano II. Está en un documento que se llama Nostra Aetate, que es el gran documento sobre el diálogo interreligioso en el número 2. Entonces, tenemos certeza de aquello en lo que creemos y a la vez sabemos que hay semillas de verdad, hay destellos de verdad que pueden estar presentes en muchos otros. Como hay estas semillas y destellos, quiere decir que nosotros debemos tener una actitud de diálogo. Puedo aprender algo de un musulmán, puedo aprender algo de un budista, puedo aprender algo de un shintoísta, sí. Entonces el diálogo es necesario. Pero por otra parte, nosotros tenemos un deber de evangelización. Tenemos el deber de la misión. Y ese también es necesario. Aquí se da como una especie de contradicción, diría uno. Pero en realidad no hay contradicción entre diálogo y misión. El diálogo no debe destruir a la misión no debe destruir al diálogo. ¿Qué entendemos por diálogo? El diálogo es ante todo el instrumento principal del conocimiento entre los seres humanos. Es decir, para comprender cuáles son las preguntas a las que responde el diálogo, pues, ¿qué creen esas otras personas? ¿Qué esperan? ¿Sí? ¿Qué género de vida? ¿Qué vida prometen ellos o mandan ellos? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué vida tienen? Y otras preguntas en cierto sentido menores, como por ejemplo, ¿qué celebran? ¿Y cómo lo celebran? Esa también es una pregunta que tiene su importancia. Y esta que no es de menor importancia tampoco. ¿Qué dicen ante el Evangelio de Cristo? Estas son las preguntas básicas del diálogo interreligioso. En lo que ellos creen, podemos encontrar puntos de contacto. Por ejemplo, si hablamos con un musulmán, el musulmán me va a decir, yo creo que hay un Dios.
un solo Dios, y que ese Dios es eterno, sabio, justo, compasivo, poderoso. Todas esas palabras que me está diciendo el musulmán, yo puedo decir, eso es lo que yo creo también. Es decir, tenemos puntos de intersección. El diálogo me ayuda a descubrir cuáles son esos puntos de contacto, cuáles son esos puntos de intersección. Ahora, el musulmán me va a decir, cuando yo le pregunte por el Evangelio de Cristo, esta quinta pregunta, el musulmán me va a decir, ¿Jesucristo fue un profeta dentro del camino del judaísmo? Pero Jesucristo, que fue un hombre admirable, fue solamente un hombre. No hay perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo. Las cosas no han cambiado porque Cristo haya muerto. Él no resucitó, Él no es hijo de Dios. Entonces, cuando el musulmán empieza a hablarme así de Cristo y por consiguiente de los sacramentos y de la iglesia, yo me doy cuenta que lo que él cree no es lo que yo creo. Él va a querer que yo crea que Mahoma es el profeta definitivo. Yo no creo eso. Entonces voy a encontrar que hay cosas que yo creo y él también cree. Hay cosas que yo creo y él no. Por ejemplo, que Jesucristo es el Señor. Hay cosas que él cree y yo no. Por ejemplo, que Mahoma es el profeta de Dios. Y hay cosas que ninguno de los dos creemos. Todas esas posibilidades se van a dar. Y el diálogo es para esto. El diálogo es para descubrir qué creen, qué esperan, qué género de vida predican o mandan, qué celebran, cuáles son sus celebraciones, qué dicen del Evangelio de Cristo. Por otra parte, nosotros también admitimos la importancia de la misión. ¿Y la misión en qué se basa? ¿Por qué nosotros hacemos misión? Pues nosotros hacemos misión porque estamos convencidos de que el sacrificio de Jesucristo es un bien para todos. Si es un bien para todos, voy a escribir completa aquí una frase. Es injusto callar el nombre de Cristo ante aquellos que no creen en Él. No solamente es una injusticia, porque es una terrible ingratitud contra Cristo, sino que es una injusticia porque ¿cómo es que yo conozco de Cristo y no estoy transmitiendo esa riqueza? Hay un bien infinito de Cristo. Antes hemos dicho que estas personas pueden tener destellos y semillas de verdad, pero es que yo quiero que se queden solo con destellos y semillas. ¿No quiero yo acaso que lleguen a esa plenitud que está solamente en nuestro Señor Jesucristo? Entonces nuestra actitud ante las distintas religiones es, nosotros reconocemos que hay bienes, que es lo que hemos llamado semillas, nosotros reconocemos que hay bienes en estas comunidades, en estas religiones, reconocemos que hay bienes ahí, pero nosotros estamos convencidos de que la plenitud se encuentra en Cristo. Y el diálogo no destruye la misión y la misión no destruye el diálogo. Si yo hago misión sin diálogo, estoy desconociendo lo que ya Dios hizo en ellos. Si yo hago diálogo sin misión, estoy cometiendo una injusticia contra ellos. Entonces debo preservar el diálogo respetuoso, como nos dice Nostra Aetate, conocer, apreciar, valorar lo bueno que en ellos hay, pero al mismo tiempo tengo un deber de servir a estas personas, presentándoles, no imponiéndoles, el mensaje de Cristo. Yo creo que hay un juego de palabras que responde muy bien a la pregunta que hemos abordado el día de hoy. Nosotros proponemos, nosotros no imponemos. Lo nuestro no está en imponer, sino en saber ofrecer, en saber proponer. Eso es lo que hemos de hacer, ante todo como cristianos. Eso es lo que nos marca, lo que nos define como verdaderos seguidores de Jesucristo. Siempre bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina, su acompañante y guía en esta parte del trayecto.